Algunos dicen que, bueno, sobre todo los estatistas y los políticos, o sea, los no gente, que la legitimidad política del Estado se debe a que la ciudadanía firmó un contrato con el Estado y por eso es que, o sea, el Estado está legitimado para hacer cumplir las leyes y nosotros obedecerlo. Pero se han preguntado de dónde salió ese contrato, dónde está. Bueno, ¿qué tal amigos? Ya esto es Anarcos, nuevo episodio. Vamos a seguir la dinámica de seguir explorando los fundamentos del anarquismo filosófico y también del anarcocapitalismo. Ya en el episodio anterior habíamos hablado sobre la autoridad política del Estado, que es lo que la hace especial, porque esa autoridad es diferente a la autoridad que puede surgir naturalmente y voluntariamente, pero que esa autoridad tenga algo especial no la hace legítima. Pero sí ha habido una discusión filosófica de la legitimidad de esa propia autoridad. Uno de las posibles explicaciones es la teoría del contrato social, o mejor dicho, el contractualismo. Esta teoría usualmente es la que suelen criticar los anarcocapitalistas para ya deslegitimar el Estado y de una vez hacer la propuesta anarcocapitalista. Pero a veces encuentro que la crítica anarcocapitalista les falta más fundamentos, a pesar que la teoría del contrato social tampoco es que es muy rigurosa. Sí la suelen usar políticos, algunos votantes ingenuos, algún politólogo que está empezando, entonces incluso liberales clásicos que nada más se quedaron con la doctrina de Locke. Entonces tampoco es que es la gran cosa. Actualmente la legitimidad se suele explicar con otras teorías, pero sí es fundamental ver por qué el contrato social no es una teoría válida para explicar la legitimidad del Estado. Muchos marxistas también la suelen usar, muchos en la izquierda política. No se ve tanto así con los conservadores sí suelen ser más, por una parte tradicionalista, evidentemente, adjudican algunos fundamentos judeocristianos y respeto por las instituciones o algo así, pero en la izquierda, como el colectivismo es más fuerte, o sea, es la base de su teoría, sí tratan de justificar la autoridad del Estado o la autoridad de su colectivo, o sea, el colectivo político, como porque es un pacto, pues como que todos cedimos nuestra voluntad o porque vivimos en sociedad y por ende ya el Estado puede implementar todo lo necesario para gestionar la sociedad. Pero las críticas, bueno, como estaba mencionando, usualmente las críticas anarcocapitalistas son muy básicas, usualmente invocando el principio de no agresión o la propiedad privada, o la refutación del hecho histórico, que yo nunca firmé ese contrato, o cuándo fue que se firmó ese contrato. Son críticas válidas, pero no diré que son tan rigurosas. O sea, tal vez un entrista, para que pueda entender más o menos de qué va la idea, sí funciona, pero para argumentarlo seriamente no estaría todo el tiempo invocando esos argumentos porque son débiles. Por mi parte, cuando yo empecé a leer sobre liberalismo y libertarismo, por un tiempo sí fui minarquista. Estaba bastante influenciado también por el objetivismo de Ayn Rand, pero sí hice clic cuando leí a Lysander Spooner y
demostró que evidentemente nunca hubo un contrato social. Entonces ahí sí, aunque evidentemente, o sea, ya yo lo mencioné en el capítulo anterior, deslegitimar la autoridad política no quiere decir que ya la solución sea el anarcocapitalismo, pero en ese momento sí me hizo clic y la justificación, o sea, porque la justificación de los estatistas es esa, o suele ser esa, uno fácilmente puede hacer el clic para ir de una vez a la otra postura, que es la del anarquismo o anarcocapitalismo. El contrato social es mejor conocido como contractualismo. Esa es la teoría, o sea, ese es el nombre correcto, el contractualismo. Es la corriente que trata de explicar la legitimidad del Estado mediante un contrato o un pacto social que hubo entre los ciudadanos y ese Estado. Uno de los primeros fue John Locke, el padre del liberalismo. Él trató de justificarlo o sea, como que ocurrió de manera explícita. Intentó como ubicarlo históricamente y de ahí es que surgía esa legitimidad. Esta es la forma más fácil de refutarlo porque, o sea, históricamente, como ya había mencionado, nunca hubo tal contrato, o sea, nunca hubo una reunión en cada estado, en cada país, para llamarlos a todos y bueno, firmen este contrato. Con este contrato ya están legitimando que nosotros vamos a proveer seguridad y justicia y bueno, y proteger los derechos individuales. Eso nunca ocurrió, pero fue la primera explicación que intentó dar Locke sobre la legitimidad del Estado. Ya los otros dos pensadores, Hobbes en el Leviatán, sí había dado una justificación más, dado el contexto en el que vivió, el que fue la guerra civil de Inglaterra, creo, si mal no recuerdo. Dado ese contexto, Hobbes planteó también o sea, esa idea de que hubo un pacto y ese pacto era necesario porque, según él, la naturaleza humana era brutal, injusta, unos salvajes, y de ahí a que sea necesario que esa gente acordara un pacto para poder regular la vida en sociedad. Claro, este argumento tiene graves problemas porque me estás diciendo que una gente que no puede coordinarse, que es bruta, que es salvaje, o sea, que no tiene noción de derecho, pueden ser sujetos de derecho y hacer un contrato y firmar un contrato que genera el Estado. O sea, estás presuponiendo algo que no... O sea, me estás presuponiendo la razón por la que necesitamos el Estado. Está raro ahí, pues, no sé. Claro, la obra de Leviatán es un poco más compleja, o sea, él desarrolla ahí bastante sobre la necesidad del Estado, pero incluso se llega a concluir que la mejor forma de gobierno sí sería una monarquía autoritaria. A Hobbes se le suele, ¿saben? El political compass, el cuadradito con los colores. A Hobbes se lo suele ubicar en el tope del autoritarismo, porque él sí veía, o sea, para él la naturaleza humana, como ya había mencionado, era salvaje y precisaba de ese autoritarismo, no importa los medios. O sea, para Hobbes, Corea del Norte, fino. Si es necesario tener un Corea del Norte, un gobierno como el de Corea del Norte, hay que tenerlo bueno, eso, para mantener ahí a los ciudadanos en orden, pues en rectitud. Es una teoría bastante fuerte, pero como ya les mencioné, no se justifica porque
es eso, si son salvajes, si son brutos, no son sujetos de derecho, ¿cómo de repente entonces pueden hacer un contrato válido? Me estás diciendo que no tienen esas nociones y de repente pueden, además de que, claro, la idea de naturaleza humana que tenía él, o sea, así tan baja, eh, podemos encontrar que no es tan así como él pensaría que fuera. Por cierto, esto tampoco niega que históricamente pudo haberse formado algunos pactos entre algunas tribus para poder defenderse momentáneamente, pero de ahí no se puede como saltar a la conclusión de que como esa gente hizo un pacto para defenderse de otras tribus, ya quiere decir que la institución que se forma ahí es necesaria que perdure eternamente, no sé, que es lo que se suele argumentar incluso en los minarquistas, que bueno, como existe este estado es el que va a existir para siempre. En el caso contrario estaba Rousseau, que para él era al contrario de Hobbes, para él la naturaleza humana era algo puro, pues, o sea, bueno, de Rousseau es que sale el mito del buen salvaje, o sea, nosotros en el estado de naturaleza éramos puros, llenos de amor, llenos de libertad ilimitada, ¿entiendes? Entonces, pero con el pasar del tiempo, para tener los beneficios de vivir en sociedad, nos fuimos corrompiendo. Y de ahí que se hiciera necesario ese pacto social, ese contrato social que permita regularnos en la vida en la sociedad. O sea, para Rousseau es al contrario de Hobbes. O sea, Hobbes decía que éramos unos brutos, unos salvajes, y precisamos hacer el pacto para regular la vida y vivir en paz y en orden más que todo. Y Rousseau al contrario, éramos puros, buenos todos, o sea, perfectos, pero como empezamos a vivir en sociedad nos empezamos a corromper y se precisaba de ese pacto. La teoría rusiana es la más sofisticada porque él sí tenía más conocimiento jurídico. De hecho, en su libro del contrato social, él ya luego explica cuáles serían las funciones de ese Estado, de el funcionamiento de esa soberanía del Estado y las obligaciones de los ciudadanos con eso. Realizadas esas teorías, evidentemente empezaron a salir los críticos de esta. Un primer crítico sería William Godwin. No era anarquista, pero sí encontró ahí inconsistencias, ya sobre todo con la teoría rusiana, que es la más fuerte. Anarquistas clásicos, Proudhon, Bakunin, ellos sí llegaron a hacer una crítica también a la rusiana, pero desmitificando eso de que no, que fue un pacto, que no sé qué, sino que, o sea, para ellos en realidad fue un grupo, que es más plausible que haya sido así, un grupo privilegiado que tomó control de un territorio y subyugó a todos los que viven ahí. Y, no, o sea, si quieres vivir en mi nueva sociedad, tienes que cumplir las leyes y pagar mi impuesto. Esas tres teorías que explicamos, bueno, es las que se conocen como contratos sociales explícitos. O sea, en algún momento histórico, entre las tres teorías, están de acuerdo que en algún momento histórico nosotros firmamos ese pacto, firmamos ese contrato, y por eso el Estado es legítimo. O sea, si revisamos de nuevo la historia, ningún Estado surgió de esa forma. Hubo un proceso de conquista, golpes de Estado, y así. Y sí, incluso para la época se hace imposible que reunir a todos los ciudadanos y pedirles firmar un contrato. No, se fueron
unas personas ahí que firmaron una declaración de independencia, armaron una constitución y ya de repente todos quedaron vinculados, que es la crítica que hace Lysander Spooner. Eso no, o sea, que tú formules eso no nos vincula. En tal caso vincularía a los de esa época, pero ya después las siguientes generaciones no tienen necesidad de estar vinculados. O sea, nosotros no necesariamente contraemos las obligaciones de las generaciones pasadas. Está difícil. Y bueno, como le estaba mencionando, Spooner es ya la referencia libertaria para desmitificar el contrato social, más que todo basada en los derechos naturales. Spooner dice que todos los individuos tenemos unos derechos inherentes, más allá del derecho del Estado, o sea, del derecho que crea el Estado. Bueno, básicamente todos esos filósofos también creían eso. O sea, si tú estás diciendo que tenemos la capacidad de crear un contrato, o sea, de firmar un contrato con otro agente, ya estás presuponiendo que tenemos derechos y que podemos empezar a contraer obligaciones. El problema es que, o sea, como estamos mencionando, eso de manera explícita nunca ocurrió tal contrato. Todos los estados surgieron de la conquista, ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Pero esto no se queda hasta aquí, porque si fuera así, ya estuviéramos listos. Está la teoría también, que sí son ya más modernas, que es la teoría del contrato social implícito. O sea, no necesariamente hubo una expresión o hubo una firma, sino que por las actitudes de los ciudadanos hacen ver que el Estado es legítimo. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar qué tipos de consentimientos implícitos existen, para que vean cuáles son los argumentos que suelen usar los estatistas para justificar ese acuerdo social, o sea, ese consentimiento con el Estado. Tenemos el primer tipo, que es el consentimiento pasivo. Eso es, si yo no digo nada, es que estoy acordando ese consentimiento. O sea, está en una reunión, ahí va, está reunida una cierta cantidad de gente y llegan a unos acuerdos. Bueno, si alguien no tiene más nada que decir, entonces esto es lo que vamos a aprobar. Y nadie dice nada, entonces se da a entender que estás consintiendo ese acuerdo. Ese es el consentimiento pasivo. El otro es el de aceptación de prestaciones. Esto es, por ejemplo, al consumir un bien o un servicio que tiene un costo, tú estás ya acordando pagar ese costo. El clásico ejemplo es cuando vas a un restaurante. O sea, tú vas a un restaurante, pides una comida de la carta, del menú, te la traen, te la comes y tienes que pagar. No puedes llegar al restaurante, comer y decir, bueno, yo no firmé ningún acuerdo. O sea, yo vine aquí, me serviste y yo comí. Yo nunca expresé que iba a pagar. O sea, ahí es erróneo. A mí me parece curioso esta parte. Usualmente hay anarcocapitalistas que no creen en los contratos implícitos. Eso me parece rarísimo. Me imagino que piensan que todo tiene que ser un contrato y tienen que firmarlo. No. Y sí he discutido, o sea, con anarcocapitalistas en Twitter que no creen en la existencia de contratos implícitos. Me imagino que es por eso, por el miedo a que, bueno, si existen contratos implícitos, entonces estoy legitimando el Estado, porque yo uso las carreteras, por ejemplo. Entonces, me parece raro, pero no necesariamente es así. O sea, en la vida diaria hacemos acuerdos implícitos todos los días. Por ejemplo, del restaurante.
O sea, tú entras a un restaurante y ya se sobreentiende que en un restaurante tú vas a comer y vas a pagar por esa comida. No es que vas a llegar y comes y... no, bueno, yo nunca acordé pagar. O sea, tú me trajiste la comida y yo me la comí. Ahí estás, o sea, estás ahí actuando mal. Estás quebrando un acuerdo que es implícito y que es válido. También está el tipo de consentimiento presencial. Eso es, eh, o sea, imagínense que están en una fiesta. O sea, están invitados a una fiesta, pero para poder quedarse, tienen que ayudarme a... O sea, para poder disfrutar de la fiesta, tienen que ayudarme a limpiar ya al final de la fiesta. Y bueno, te quedas, ya estás consintiendo que al final vas a limpiar la fiesta. No es que te quedes y bueno, ya me voy. No, no, es que yo nunca expresé que, que iba a limpiar nada. O sea, yo me quedé porque me dio la gana quedarme. No, estás rompiendo ya un acuerdo implícito. También está el de por participación. O sea, el ejemplo básico es un concurso. Mira, para participar o sea, para participar en este concurso o en esta rifa, por ejemplo, eh, tienes que, o sea, si para comprar el ticket tienes que pagar y así estás, o sea, entrando en la, para ganar el premio, pues. Ocurre la rifa, pierdes y tú, bueno, no, devuélveme mi dinero porque yo quería ganar. No, o sea, estás participando, te aceptaste las condiciones del juego, o sea, no es que... No, bueno, es que yo participo porque a mí me da la gana y nunca acordé que si perdía tenía que pagar. No, no, no resulta ser así. Pero es eso, o sea, como pueden observar, hay tipos de... O sea, existen acuerdos implícitos en la vida diaria. Los estatistas suelen utilizar también esta clase de argumentos para justificar al Estado. Por ejemplo, el tipo de consentimiento pasivo, ese que habíamos dicho que si no dices nada es que estás de acuerdo. Bueno, los estatistas pueden decir, no, bueno, como estás viviendo tranquilo en sociedad y no te opones al Estado, quiere decir que estás legitimándolo. El otro tipo que habíamos hablado de la aceptación de prestaciones, bueno, como estás usando las carreteras, o sea, o estás recibiendo la caja esa de alimentos preseleccionados por el gobierno, entonces tú estás legitimando eso. O el presencial, o sea, el clásico, bueno, vete a Somalia pues si no quieres. Si no te gusta el Estado, vete a Somalia. O sea, por permanecer en el Estado, ok, tú dices que es ilegítimo, pero te estás quedando, quiere decir que entonces que es legítimo. Eso es lo que se suele argumentar los estatistas. O el de la participación, que habíamos hablado de la rifa. Por votar ya estás participando, por ejemplo. Ya, o sea, no participando, sino legitimando. Si votas, legitimas ya al Estado. Como ven, estos sí son argumentos un poco más rigurosos. El del contrato implícito, porque es algo que, o sea, hacemos en la vida diaria y pareciera dar a entender entonces que si en la vida diaria nosotros no expresamos negación a la autoridad política del Estado, usamos las calles, votamos, eh, usamos las carreteras, estudiamos en la escuela pública, eres el presidente de la república, parece entender que estás aceptando la autoridad política. O sea, si todos están viviendo en el Estado y usan todo eso, quiere decir que es legítimo. O sea, estás acordando implícitamente que el Estado es legítimo. Pero, o sea, si nos vamos a las teorías contractualistas, las mismas teorías contractualistas,
No necesariamente. O sea, pareciera, con esos argumentos de lo implícito, pareciera que, listo, el anarquismo derrotado. ¿Por qué? Porque usas el Estado todos los días. O sea, ¿cómo escapas del Estado todos los días? Si lo estás usando, es que lo estás legitimando. Pero si nos vamos a la teoría del contrato, que suelen utilizar ellos mismos, vemos que hay inconsistencias en por qué la autoridad del Estado, o sea, el contrato del Estado es inválido y por lo tanto la autoridad resulta ser ilegítima. Las condiciones para que los acuerdos sean válidos, los pactos sean válidos. El contrato debe tener un procedimiento razonable para excluirse. O sea, tú no me puedes permitir, o sea, tú no puedes decir a mí en un contrato de trabajo, bueno, una cláusula donde dice que para poder renunciar te tienes que cortar un brazo. Eso no es un contrato válido, porque, o sea, estás excediendo estás excediendo los costes que implican mantener, o sea, los beneficios que me va a proporcionar ese contrato. Y no sería razonable, o sea, es eso, o sea, no puedes pedir algo que no puedas cumplir, porque entonces básicamente vas a quedar como un esclavo, y esa no es la idea de los contratos. O sea, los contratos sirven es para contraer obligaciones y a cambio de unos beneficios mutuamente. O sea, dos personas, dos agentes pactan porque tú tienes algo que yo quiero y esa otra persona tiene algo que tú quieres. Entonces es algo mutuo. Si una de las partes exagera sobre lo que tienes que ofrecerme, no es válido ese contrato. Entonces, ¿cómo se ve esto desde el Estado? O sea, excluirse del Estado es difícil. Es difícil porque usualmente, como hemos mencionado, todos los estados surgieron de la conquista. Si te piden que tienes que irte a otro estado, ese otro estado te va a pedir un montón de requisitos, o sea, está complicado ahí. También, bueno, no todos tienen las condiciones económicas para poderse excluir del Estado, o sea, ¿cómo se excluye a un pobre? Está siempre atado a la autoridad política porque es pobre. Otros suelen argumentar que, bueno, el Estado es propietario de todo el territorio y tiene como esa potestad de poder, bueno, si te vas a quedar aquí, vas a seguir mis reglas. De nuevo, conquista y usurpación. Pero incluso aceptando ese argumento de que, ok, el Estado es el propietario, que sería muy raro porque entonces quiere decir que nadie tiene propiedad privada aquí, sino que solamente somos un colectivo, bueno, la utopía socialista, pues. Pero si el Estado es propietario de todo el territorio, eso incluso no te debe permitir imponer esas condiciones que no son razonables. O sea, es como si estuvieses en un avión y, bueno, este avión es de mi propiedad, te me sales y te lanzan. O en un barco en medio del océano. No, bueno, yo soy el dueño de este barco y te me vas, te tiro aquí. No, o sea, no son condiciones razonables para excluirse. Otra de las condiciones para que un acuerdo sea válido es que el disentimiento explícito debe prevalecer sobre el consentimiento implícito. O sea, incluso aunque no, exacto, usamos los servicios y por tanto estás legitimando el Estado, pero si yo llego a decir, no, ya no quiero pagar por las carreteras, déjame en paz, por favor,
no quiero tu servicio, no quiero nada, yo quiero estar por mi cuenta, en mi propiedad. Eh, el Estado va a seguir, o sea, reafirmándose como legítimo, no importa lo que haga. Entonces, eso no es una condición de acuerdo válido. Tomando todos los ejemplos que vimos sobre los tipos de contratos implícitos, eh, incluso si fuera correcto, ok, sí, todo lo que estoy usando del Estado, todo lo estoy usando y con eso lo estoy legitimando. Pero llega el momento en que, bueno, ya no quiero más su servicio y el Estado todavía te sigue obligando, ahí ya estás rompiendo ese acuerdo. Ya está, ya el contrato implícito ya no es válido. Pero, como sabemos ahorita, el Estado sigue manteniéndose como la autoridad política. O sea, a él no le importa, o sea, no cree, el mismo Estado no cree en ese contrato. No pueden generarse obligaciones que de todas formas serán obligadas. O sea, esta sí es un poco más compleja, pero básicamente es que en el mismo intento de hacer el acuerdo no se te permita como que, o sea, siempre vas a tener las obligaciones, eso es lo que quiero decir. No, bueno, para la semana que viene ustedes me van a tener que entregar, me van a tener que pagar esta cantidad de dólares y no pueden negarse, no pueden discutir sobre esto, o sea, es lo que yo digo y ya. ¿Alguna objeción? Y si, bueno, él mismo está diciendo, o sea, no importa qué objeción tú digas, igualito se te va a imponer esa obligación. Ah, ok, bueno, si como no dijiste nada, estás de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, ya al imponerme la obligación, no estás, o sea, me estás imponiendo la obligación. Que yo no diga nada no quiere decir que esté aceptando, porque ya me lo estás imponiendo, o sea, no es un acuerdo válido. Y eso es lo que suele ocurrir con el Estado. O sea, el Estado va a hacer cumplir las leyes aunque no te gusten. Y eso no quiere decir que estés consintiendo esas leyes. Ojo, aquí no quiero decir que van por ahí con botellas molotov y todo eso a no creer en todas las leyes. Evidentemente, o sea, hay leyes injustas, hay leyes que casualmente se coordinan con lo que es la obligación moral. Entonces, no es que actúas bien porque es ley, sino que es la obligación moral que te tiene que hacer actuar bien. O sea, no vas a estar diciendo, bueno, no, como las leyes son ilegítimas, entonces yo puedo robar, matar, saquear. No. O sea, ya ahí es de sentido común, pues. O sea, para vivir en sociedad, para vivir en paz, por lo menos esas obligaciones morales mínimas sí deben ser aceptadas a pesar de las leyes. Pero sí hay leyes que son un absurdo, que se nota que sirven para privilegiar un grupo de interés sobre otro, ya sean corporaciones, sindicatos, cualquier clase de grupo de interés que puedan existir dentro de las comunidades políticas. Entonces, el Estado te hace cumplir unas leyes que no te gustan. Y aunque tú te niegues a hacerlas, el Estado te va a seguir imponiendo esas leyes. Y que entonces tú las tengas que acatar no quiere decir que estés aceptando ese acuerdo implícito, porque, o sea, me lo estás imponiendo de todas formas. Entonces, tampoco es una forma de validar un consentimiento implícito. Y la más importante es que, bueno, lo que les estaba comentando, que las obligaciones deben ser mutuas y condicionales. O sea, bueno, es lo que les había dicho.
los dos agentes se imponen obligaciones para recibir beneficios de cada uno. ¿Qué pasa con el Estado? Te impone las obligaciones, él dice que tiene obligaciones, pero en la mayoría de los casos no las hace, no les interesa, pero no necesariamente porque no quiera o no les interesa, sino que, pues, o sea, es el caso de que sea imposible. O sea, el Estado no va a poder dar seguridad a todos, no va a poder dar los servicios que requiere, o sea, que dice que requiere, que se los va a dar a todos. Entonces, y esto va ligado a la parte de los procedimientos razonables. O sea, si te estás creando obligaciones tú mismo y no las puedes cumplir, ya así el contrato social sea verdadero. O sea, sí, ok, firmamos un pacto todos los días estamos firmando un pacto con el Estado. Y el Estado falla en cumplir sus obligaciones, ya esos contratos son inválidos. O sea, aunque Locke, Hobbes y Rousseau, todos los estatistas que quieran, tengan razón sobre el contrato social, el mismo Estado, y esto se ha visto históricamente, todos los estados de la Tierra, de nuevo, aquí no estamos hablando en específico sobre un estado en particular, todos los estados han actuado de esta forma porque es imposible escapar de eso, de ese comportamiento. O sea, es imposible que el Estado pueda abarcarlo todo. Y es eso, incumple sus obligaciones, ya no debería haber pacto con ellos. Sin embargo, el Estado todavía sigue deteniendo la autoridad política. Entonces, como podemos observar, la teoría del contrato social tiene sus vertientes. Bajo la propia, o sea, la misma teoría se puede refutar porque en la práctica el Estado nunca va a cumplir esas condiciones que él mismo se autoimpone. Y bueno, otra particularidad de la teoría del contrato social es que usualmente, o sea, cuando dos agentes hacen un contrato, se suele resolver con un tercero imparcial, un juez imparcial, para poder resolver algún conflicto. O sea, si este no cumplió, tú vas a un tercero y ese es el que va a mediar ahí y resolver ese conflicto. En las sociedades actuales, si yo tengo un problema con mi contrato, o sea, hay una falta de cumplimiento de obligaciones con la otra persona, nos vamos a los servicios del Estado y el Estado es el que actúa como juez entre nosotros dos. Pero si existe un contrato social entre el Estado y yo, el Estado el Estado es juez también. Y eso es como sesgado a su favor. O sea, siempre el Estado va a estar en ventaja sobre lo que las obligaciones que se pueden generar y los beneficios que se pueden obtener. Entonces, es como se nota que la propia teoría del Estado, o sea, del contrato social para legitimar el Estado, está viciada, pues no cumple ni siquiera sus propias condiciones para autolegitimarse. Y bueno, así como hemos visto, esta teoría del contrato social no suele ser válida para justificar la autoridad legítima del Estado. Como vimos, es una refutación más compleja. No es la típica, bueno, como el Estado viola el NAP, ya es ilegítimo. Que sí es una argumentación bastante pobre, similar a la de los comunistas diciendo que todo es explotación. O a los socialdemócratas diciendo que no hay igualdad. Como lo había mencionado, aquí tratamos de hacer
unos fundamentos bastante fuertes, es simplemente eso, evaluar la misma teoría que intenta darle sustento y ver que existen esas esas contradicciones dentro del mismo planteamiento. En la actualidad, ningún filósofo político riguroso usa la teoría del contrato social. Como les estaba mencionando, esa justificación la suelen dar algunos estatistas, algunos izquierdistas y políticos ahí para como que crear un mito que te permita cuestionar a un colectivo y que digan, bueno, no, todos tenemos estas obligaciones porque todos estuvimos de acuerdo en algún momento y se heredó. Imagínense, eso sí sería extraño, que un contrato que se van pasando de generación en generación y nadie tiene la posibilidad de salirse del mismo. O sea, en la actualidad es cierto que es posible que un contrato te puedas heredar algunas obligaciones del contrato, por ejemplo, de tus padres, pero no quiere decir que tengas que estar esclavizado para ello. O sea, usualmente esos contratos tienen cláusulas de salida razonables para, coño, no quiero yo, bueno, me cayó a mí, puedo pasárselo a otra persona o ver qué se puede hacer. Pero lo que ocurre con el Estado no es así. O sea, estamos vinculados para siempre solamente por el hecho de estar en un territorio bajo esa jurisdicción y más nada. Y si no te gusta, bueno, para Somalia. Como si en Somalia Ancapia. Bueno, eso es todo. Bueno, como les estaba mencionando, ya casi lo olvido. Los filósofos políticos modernos usan teorías más sofisticadas, como les he mencionado en el episodio anterior. No solo está el contrato social, sino que está el contrato social hipotético, que lo formuló John Rawls, un liberal más moderno. Está el argumento de la democracia, que es el que, o sea, ya los que vienen son como que más factibles, entre comillas. Y el último del consecuencialismo, o sea, que necesitamos Estado porque nos garantiza supuestamente algunas cosas, algunos bienes, no necesariamente por haber firmado ningún contrato ni nada, sino que es conveniente tenerlo. Ya vamos a llegar allá y vamos a ver por qué usualmente no es así. Vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad en la que damos por sentado todo lo que nos rodea. Está el Estado. ¿Por qué está el Estado? Y no nos preguntamos, ¿qué hace esta gente gobernando? No, tienen la autoridad y ya. Firmamos un pacto, me dijeron. Ay, ¿dónde está ese contrato? No, la Constitución, no sé. O bueno, no, porque empiezan ya los argumentos. No, bueno, porque manejas las carreteras, ya estás acordando de usar el Estado. Estás votando, por lo tanto, estás participando en el Estado. Que suele ser curioso porque si no votas, entonces igualito te toca obedecer al Estado. Y bueno, creo que no tengo más nada que decir. Espero que les haya gustado el episodio. Me sorprende que ya vayamos por el tercero. Y bueno, hasta el próximo episodio. Nos vemos. Ay, político no es gente. No se olviden de eso. Un político no es gente. Ese te quiere ahí, dame tu voto. Ya después vamos a sacar un episodio sobre eso. Bueno, nos vemos.